Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Proverbios 13, 2 al 4, dice la palabra de Dios: del fruto de la boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y esta predicación lleva por título Actúa. Una de las primeras palabras que dice aquí en el libro de Proverbios 13 del 2 al 4, que me dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Es tremendo esto, porque aquí habla de que la palabra de Dios es incorruptible. Es una palabra que te sube la moral, te hace ser una persona obediente, leal, fiel, protector, cumple todas las cosas que promete. Eres legal en las leyes y en todo lo que es las leyes de Dios y las leyes del mundo. Eres una persona que está en esa sintonía. Es una persona que dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, porque es un hombre que predica la palabra, vive la palabra de Dios. Es un hombre, una persona, es un hombre o mujer que predica la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, pero de una manera actuando. Es decir, aquellas cosas que quiere, estudia, lee, ora y busca en devoción, busca de verdad, busca hacia adelante, busca con convicción, porque una manera de tener convicción en nuestras vidas es la lectura de la palabra de Dios. Te da convicción en tu vida, te da convicción en tu alma, te da convicción en tu espíritu, porque eres una persona que está actuando en oración, está actuando siendo una persona diligentemente en los caminos de Dios. Eres una persona que prospera porque eres diligente. Por eso aquel que actúa en su vida va a tener bendición de Dios. Aquella persona que actúa va a tener bendición de Dios y va a ser una persona centrado. Pero a referencia del mismo, cuando habla la palabra en el 2, de los prevaricadores hallarán el mal, son personas porque no están en sintonía. Y al no estar en sintonía, va a haber algo feo en su vida. Va a haber un sinónimo, va a ser un sinónimo de pecado en todo el sentido de la palabra, porque no hay una sintonía. Cuando no hay una sintonía, hay corrupción en muchas cosas, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos. Cuando una persona está prevaricando, es lo contrario de lo antes nombrado, de lo que es bueno y hermoso, que es de la palabra de Dios. El prevaricador viene siendo lo contrario, está haciendo lo contrario, es corrupto, inmoral, desobediente, desleal, traidor, violador, infractor, delincuente. En esto podemos ver que la persona prevaricadora es aquella persona que hace todo lo contrario. Y aunque aquí la palabra me lo está hablando, aquí la palabra me lo está diciendo, hay a veces que el cristiano puede actuar de una manera completamente contraria a lo que dice la Biblia, porque se ha desviado, no está en sintonía en la oración, no está en sintonía en la lectura, no está en sintonía en la meditación y tampoco está en sintonía en lo que diariamente debe hacer para que su vida avance y para que su vida sea llena del poder de la presencia de Dios, de las bendiciones y de todo lo que da la palabra de Dios para que nuestra vida sea limpiada todos los días. A mí me sigue diciendo la palabra de Dios, pero en el 3 dice: el que guarda su boca guarda su alma. Y cuando dice el que guarda su boca guarda a su alma, es muy importante esta palabra, porque cuántas personas que están en la iglesia, y aquí vamos a incluir a las personas que tienen tiempo en la iglesia y el que no tiene mucho tiempo, cuántas cosas Dios no le está dando a aquellas personas por visión. Hay gente que se lo está dando audiblemente, hay gente que se lo está dando a través de sueños, hay gente que se lo está dando a través de la oración y en meditación. Le está diciendo Dios lo que quiere hacer con él o con ella. Pero ¿qué pasa? Hablamos y declaramos a aquellas personas que no tienen nada que ver con el evangelio, los sueños que Dios quiere hacer con nosotros. Y en la gran mayoría de los casos vemos a personas que cuando Dios le ha revelado una palabra, Dios le ha revelado una visión, se encuentran diciéndole sus sueños
las cosas que Dios quiere hacer con él o con ella a personas que no están en sintonía con Dios, ya sean gente inconversa o ya sean cristianos que están fuera de sintonía. Y cuando Dios le dice a esa persona que te va a ser un gran cantante, resulta que la persona, ¿qué? ¿Tú? ¿Gran cantante? No me hagas reír. Tú, si tú cantas más feo. Y resulta que la sintonía de lo que te habló Dios y lo que quiere hacer contigo empieza a ser destruida porque tú empiezas a hablar de los sueños que Dios quiere hacer contigo a personas que no están en sintonía. Y aquello que era de regocijo, aquello que era hermoso, resulta que ahora viene a ser tristeza. Porque empiezas a hablar con personas que no están en sintonía. Y no es nada más eso. Aquellas personas empiezan a hablar de tu sueño y empiezan a burlarse de tu sueño. Y cuando tú escuchas que esa persona empezó a hablar de tu sueño y empezó a hablar de una manera negativa, si te vas de la sintonía de Dios, eso va a influir en tu vida de manera negativa. Lo mejor que hay cuando dice la palabra, el que guarda su boca, guarda su alma. Mejor guarda tus sueños, guarda todo lo que Dios te ha declarado y coméntalo y háblalo con aquellas personas que están en sintonía, con aquellas personas que oran, con aquellas personas que leen, con aquellas personas que transmiten la palabra de Dios, con personas que al escucharte te van a decir, hermano, mi hermanita o mi hermano, ven acá, vamos a orar por ese propósito. Que Dios bendiga tu propósito, que Dios bendiga el propósito que ha puesto en ti. Qué hermoso y qué bello cuando alguien está inspirado en la palabra de Dios para servirle a Dios adentro de la iglesia, fuera de la iglesia y donde quiera que esté, quiere proclamar la grandeza de Dios donde quiera y como Dios le haya puesto, según su don, según su talento. Qué bello y hermoso es cuando cuentas eso a una hermana. Qué bueno y hermoso es cuando cuentas aquello que Dios te dijo, se lo cuentas a las personas adecuadas para que eso, para que el sueño que tú tienes, oren por tu sueño, oren por aquella visión, oren por aquello que te mandaron, oren por aquello que es una bendición para ti y es una bendición para el que lo vaya a escuchar y para el que vaya a ver aquello que tú vas a exponer mediante la palabra de Dios. Por eso, el que guarda su boca, guarda su alma. Tienes que tener cuidado de lo que hablas. Sabemos que el cristiano que está en sintonía siempre va a hablar cosas buenas y va a hablar cosas edificativas en el nombre de Cristo Jesús. Una persona que anda en sintonía todos los días en el nombre de Cristo Jesús va a hacer lo bueno y va a predicar la palabra para edificación y se va a edificar a sí mismo y va a edificar a los demás. Porque el que guarda su boca, guarda su alma. Sigue diciendo el 3, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Eso es lo que pasa. Tiene calamidad aquella persona que ha contado eso hermoso que Dios quiere hacer. Y cuando esa persona cuenta aquello hermoso que quiere hacer y vienen esa gente que no están en sintonía con Dios, destruyen el sueño de aquel que está comenzando y en muchas ocasiones destruyen el sueño de aquella persona que ya tiene tiempo en la palabra de Dios, que ya tiene tiempo en la iglesia, a causa de que aquella persona que le comentaste las cuestiones, que le comentaste tus sueños, que le comentaste tus metas, que le comentaste, no está en sintonía y lo que quiere destruir porque su vida está destruida. O su vida se está empezando a destruir porque cuando alguien se va de la desintonía de Dios es porque ha dejado de actuar, es porque ha dejado de buscar de la presencia de Dios de una manera adecuada. Cuando Dios declaró lo que va a hacer contigo, ¿qué debe de hacer tú? Oración, meditación, conocimiento, leer a través de la palabra, manos a la obra, ejecución de lo que Dios te ha declarado. Es decir, si Dios te dijo que ibas a ser un músico, póngase a estudiar música, póngase a leer, póngase a estudiar música, póngase a orar por ese propósito, a cantar. De repente que alguien te dirá, mira, tú cantas feo, no importa, no tienes que hablar de aquellas cosas, de lo que Dios te declaró en tu vida a la persona que no está en sintonía. Por eso debemos actuar en el nombre de Cristo Jesús. Actúa en el nombre de Cristo Jesús.
Si Dios te puso a construir en la iglesia y Dios te declaró bendiciones, ora, busca, busca conocimiento, da tu destreza, aquello en la obra. Ojo, también debes de buscar para tu sostenimiento, para que te puedas sostener tú mismo en lo que es el trabajo, la labor, laborar, para que ganes tu dinero, para que sea un sustento también para tu familia. Debe de tener cuidado aquellas personas que dicen que yo quiero trabajar de completo a la obra de Dios. Tenga cuidado, no actúe por emoción, actúe por convicción, pero actúe, no se quede parado. No, Rabacanda, la masella, la masoja, no se quede parado. Actúa en el nombre de Cristo Jesús. Por eso cuando declaramos a los hermanos y a nuestras hermanas, aquellos que están en sintonía, lo que te declaró el Señor, ellos avivarán el fuego de lo que está en ti. Ellos avivarán el fuego de lo que está en ti, pero aquella persona que no está en sintonía, te va a sacar del propósito por una manera inductiva. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. También sigue diciendo la palabra de Dios en el 13:4 de Proverbios. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Cuando dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, es porque la persona tiene muchos sueños, ha tenido revelaciones, pero no ora, no lee, no estudia, no busca, no actúa. La persona usualmente puede llegar a tener mucha clase de pereza por el diario vivir y por las inducciones que hace el enemigo a través de muchas formas. Lo puede hacer a través de la radio, lo puede hacer a través de un televisor, de la computadora. La persona que andan buscando información que no edifica, eso en algún momento va a apagar tu vida. Hay personas que empiezan a ver cosas diabólicas, cosas que no convienen. Por eso usted debe tener cuidado lo que pone frente de sus ojos, lo que oye. ¿A qué le estás prestando tu oído? ¿A qué le estás prestando tu visión? ¿A qué le estás prestando tu olfato, tu tacto, tu gusto? ¿A qué le estás prestando los 5 sentidos? Cuando los 5 sentidos de la persona son dañados o afectados por el espíritu inmundo, cuando quieres orar, no oras. Cuando quieres buscar, no buscas. Cuando quieres leer, no lees. Cuando debes de predicar, cuando debes de mostrar la palabra, ya sea en lectura o en forma de convicción, no la tienes por causa de que todos tus sentidos, el enemigo lo ha estado afectando. ¿Y por qué se afectan los sentidos? Porque estás prestando atención al mundo. Por eso la persona se hace perezosa. La persona se hace perezosa porque le presta atención al mundo. Y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si te vas a edificar a través de las redes, busca lo que te edifica, busca una música cristiana, busca predicaciones en el nombre de Cristo Jesús, lee en el nombre de Cristo Jesús, enciérrate en tu cuarto y Dios te va a bendecir grandemente. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir en tu alma en el nombre de Jesús. Comienza una vida con ayuno, comienza con oración, con meditación en la palabra, en proyectos, estudia. Únete con aquellas personas que también tienen proyectos, únete con aquellos hermanos y hermanas que tienen proyectos y órense unos por los otros. Cuando la Biblia dice que orar unos por los otros, usted va a conseguir una tremenda edificación ahí. Cuando llega un hermano y usted puede ayudarlo y cuando él lo puede ayudar a usted, también debe de tener cuidado. Aléjese de aquellas personas abusadoras que solamente lo buscan de una manera para agarrarlo como una esponja y exprimirlo. Tenga cuidado. Su fuerza, déjala de una manera edificativa. Está bien, ayúdale al hermano, ayúdale a la hermana, pero tenga cuidado con aquellas personas que puedan estar abusando de su generosidad. Tenga cuidado con eso, porque cuando hay personas que abusan de su generosidad, usted puede estar perdiendo un tiempo preciado en algo que lo puede utilizar para beneficio en la obra y para beneficio de sí mismo y para edificación de aquello que usted necesita. Y eso puede variar en gran cantidad de cosas, pero más que todo, cuando el tiempo lo está
lo está perdiendo en un momento que podría estar orando, en un momento que podría estar leyendo, en un momento que usted podría estar predicando la palabra de Dios, en un momento que quizás pueda estar orándole a alguien, haciéndole una imposición de mano, y de repente hay personas que por su causa de su corazón grande empiezan a pedir favor, y empiezan a quitarle un tiempo preciado. Tenga cuidado con eso en el nombre de Cristo Jesús. Usted debe actuar en el nombre de Cristo Jesús. No se quede pegado, no se quede ahí como un carro que está chillando saliendo de un hueco, y resulta que el caucho ha socavado un hueco y ahora sí es verdad que no va a salir, pero todavía la persona sigue dándole chola y chola, y si se socavó un hueco, de ahí no va a salir hasta que el hueco sea relleno. Tiene que rellenarlo. Tenga cuidado con eso. Lo que le recomiendo en el nombre de Cristo Jesús: no haga el hueco acelerando el carro, y tampoco ponga a gente que son flojas a empujar lo que usted por responsabilidad tiene que empujar a usted mismo. La pereza es algo que lo va a alejar de la oración. La pereza es algo que lo va a volver una vida mediocre en todo momento. La pereza es algo que lo va a llevar a una persona neófita, una persona que no tiene conocimiento, por causa que se está dejando empalagar por todo aquello malo que hace la pereza. Sigue diciendo el 4: mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué bueno y qué hermoso es cuando usted puede llegar a meterse en oración por su propósito. Cuando Dios le ha hablado del propósito, cuando ya Dios le ha hablado ese propósito que va a hacer contigo, usted se mete en oración, usted se mete a buscar el conocimiento según para lo que Dios le puso. Si Dios te dijo que iba a ser músico, usted busca conocimiento de música, busca la oración, busca el conocimiento de la palabra. También ejecuta según de lo que está recibiendo, y eso es una bendición de Dios. Cuando la persona, por ejemplo, Dios le ha declarado: tú vas a ser tremendo albañil. Cuando vas a ser tremendo albañil, te busca conocimiento de arquitectura, busca conocimiento, también busca la oración, busca la meditación de la palabra de Dios, y Dios va a crecer ese conocimiento. En el camino vas a conseguir cosas en todo momento, para todo ministerio, para todo don, para todo talento. Vas a conseguir siempre cosas que van a estar adelante, obstaculizando aquello que tú quieres lograr. Pero es momento de actuar, es momento de perseguir, es momento de insistir en aquello que Dios te declaró en el nombre de Cristo Jesús. Quiero contarle unos testimonios donde dice un testimonio de un evangelista y pastor, y es tremendo cuando se actúa por emoción y cuando hay amiguismo en una iglesia. Resulta que había un evangelista que él era muy conocido en el lugar, en la zona de Caracas, no digo nombre por cosa de ética ministerial, y resulta que el evangelista era muy conocido, tan bueno era, el hombre arrastraba masa en el momento de predicar, y el pastor cuando vio eso, y el hombre también se emocionó, y el hombre le consultó a su presbítero y le dijo: me gustaría ser pastor, pero resulta que el ministerio de él es evangelista, no pastorado. Hay una distancia muy grande entre el pastorado y el evangelista. No es igual alguien que llega, da una palabra y después se va, y después todo lo que se recogió lo agarra el pastor. No es lo mismo que llegue un evangelista, predicó la palabra, rescató muchas almas por medio de la palabra, por medio de la unción que ha tenido, porque el evangelista realmente nunca se entera qué pasó con esas almas, más que todo cuando va en iglesias que son muy lejanas a donde vive. Pero él quiso ser pastor y le dijo al presbítero, y el presbítero, como lo conocía, que era un hombre muy jovial, era un hombre muy didáctico, pero cuando llegó a la iglesia y quedó como pastor, pasó algo algo bastante fuerte, algo feo, porque cuando el varón llegó a la iglesia, él tenía mucha costumbre, tenía ya mucho tiempo predicando durante muchísimos años, en iglesia, ya tenía una costumbre. El hombre tenía también un egocentrismo también alto. El hombre tenía un ego que estaba alto realmente.
Cuando el hombre empezó a ver las ovejas que empezaban a pedirle consejos cada ratico, pastor no tengo zapatos, pastor no tengo pantalón, pastor no tengo camisa, pastor no tengo una gorra, pastor no tengo una cama, pastor no tengo el gas, pastor no tengo, pastor no tengo, pastor no tengo y pastor no tengo. Que yo se lo he dicho, que yo he visto eso mucho en la iglesia porque yo he ayudado a varios pastores y eso se ve mucho. El pastor realmente viene siendo como un papá para todas las ovejas. Y las ovejas actúan como si fueran hijos. Y en muchas ocasiones las personas le hacen mucho honor a esa palabra, oveja. O la oveja es el animal más dependiente del hombre que hay sobre toda la faz de la tierra. Es el animal más dependiente. La oveja, sin el hombre se muere. Una oveja cuando empieza a crecer el pelaje, no hay manera que se lo pueda cortar. La oveja es un animal muy nervioso. Bueno, pero sería muy largo si me pongo a hablar de la oveja. El caso fue que el evangelista, lo primero que hizo cuando llegó a esa iglesia, que otra gente podrían, qué sé yo, meterse en oración, meterse bastante para rescatar más almas. La iglesia la recibió con 86 personas. Era una iglesia pequeña, pero resulta que la iglesia estaba bien llena, pues porque era una iglesia pequeña, pero estaba bien llena con la cantidad de personas. De hecho, no cabían casi más personas de las nombradas. El hombre hizo un púlpito porque él dijo, yo no voy a predicar en ese púlpito porque ese púlpito predicó el pastor anterior y la gente sí un poco notaba la cosa rara porque decía, ¿y este qué le dio? Si es un púlpito, es un púlpito. Pero empezaron a pasar cosas raras porque cuando algo se hace fuera de la voluntad de Dios, si usted tenía un ministerio y se pone a estar buscando un ministerio que no le ha sido declarado, que no le ha sido declarado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo declara un ministerio más a aquella persona que está sirviendo, siempre viene el rema, siempre viene la corroboración del Espíritu Santo, siempre viene la corroboración de los profetas que están metidos en la palabra de Dios. Y cuando también viene la corroboración de un profeta que está metido en la oración con Dios. Le digo esto porque hay profetas que llegan a veces a su vida, le vienen a una profecía y resulta que son personas que no tienen ni 5 minutos de oración. Tenga cuidado con esos profetas. Esos profetas no son profetas nada. El profeta es aquel que se mete en oración, que cuando llega a un lugar después de sentir la presencia de Dios solamente porque ha llegado. Esa es la palabra. Y resulta que ese hombre recibió palabra de algunos profetas que no lo son. Cuando Dios te da otro talento, cuando Dios te da más talento, viene una corroboración del rema del fuego de Dios. Y cuando viene esa corroboración del rema del fuego de Dios, también viene la proposición de parte de Dios. También hay señales, siempre hay milagros alrededor de aquello que Dios te está dando. Siempre hay eso. Resulta que, para hacerle el testimonio corto, el varón recibió a la iglesia con 86 personas. Al cabo de un año solamente habían 13 y el hombre terminó entregando la obra de Dios. Terminó entregando. Siguió siendo evangelista, pero no agarró otra iglesia. Pero resulta que esas casi 70 personas o esas 70 y algo personas que se fueron personas que se descarriaron. Es tremendo, tenga cuidado, no actúe por emoción, pero actúe. No actúe por emoción, pero actúe. Aquella persona que está buscando la bendición de Dios se busca a través de la oración, se busca a través de la lectura de la palabra de Dios para conocer a Dios y para conocerme yo mismo por medio de la lectura de la palabra de Dios. Cuando yo puedo predicar la palabra de Dios, no importa el ministerio que yo tenga, y si yo predico la palabra de Dios, Dios dará bendición a mi vida. Y si siempre llevamos un patrón de oración, de meditación, de lectura, no vamos a ser engañados por el enemigo. Esta lección que aprendió este evangelista le dio un conocimiento nuevo y bueno, a lo igual que el mismo presbítero. Le dio una lección grande porque estamos hablando de bastantes almas que el pastor anterior que estaba en esa iglesia le costó oración, le costó lectura, le costó que esa gente estuvieran ahí, tanto la gente que se llevaron para los hospitales, para tanto la gente que se le dedicó en todo el sentido de las cosas que necesitaban, porque a mí me consta de que el pastor anterior lo hizo así.
cuando hay personas que no son guiadas por el Espíritu Santo, cuando usted pone personas en la iglesia que no son guiadas por el Espíritu Santo, porque simplemente tiene un talento bonito, tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Lo importante es que la persona sea una persona que tema a Dios. Ok, que tenga un talento bonito, amén, pero que tema a Dios, que tema a Dios en el nombre de Cristo Jesús, que la persona actúe siempre buscando de la presencia de Dios. También había otro pastor. Este pastor, mira lo que pasó, este pastor se burlaba de otro pastor. Y es tremendo porque se burlaba del pastor que anteriormente en la otra iglesia había llenado la iglesia. Este pastor era una persona muy académica, tenía mucha letra, tenía mucho conocimiento, pero ahí es donde se cumple la palabra, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué queremos decir con esto? Que ese hombre tenía mucho conocimiento, pero poca lectura. Son aquellas personas que leen mucho, pero oran poco, o oran casi nada. Cuando usted se está burlando de un hermano, cuando usted se está burlando de una hermana, algo malo está pasando dentro de usted. No importa con qué tanta Biblia usted pueda tener, pero si se está burlando de una hermana, si se está burlando de un hermano, hay algo que se ha infiltrado en usted. Tenga cuidado, actúe en oración, actúe en lectura. Este pastor lo que le pasó, que se burló. Resulta que en ese momento, casualmente, yo estaba en su casa reparando un televisor, y cuando estaba reparando un televisor, el hombre empezó a hablar todas esas cosas, y el hombre seguía con la maraca, y seguía todavía diciendo, y este pastor esto, y este pastor lo otro, y este pastor, el pastor hablando de otro pastor diciendo, y lo más tremendo que habían otros pastores rodeando en ese lugar. Cuando en ese momento yo sentí la presencia de Dios con bastante poder, y empecé a hablar en lengua, y le dije, en el nombre de Cristo Jesús, por cuanto has dicho, hoy enfermarás y no sanarás hasta que venga un hermano del cual tenga académicamente, del cual tú te has burlado. Y el hombre enfermó en el momento. Él se estaba burlando de un pastor que apenas tenía 6º grado de primaria. Y el hombre enfermó. Yo recuerdo que yo reparé el televisor. Recuerdo que cuando me despedí del hombre había empezado ya a toser. Todavía se veía saludable, pero ya había empezado a toser. Pasaron aproximadamente unas 3 semanas. Me llama la esposa del pastor y me dice, hermano, Dios le bendiga. Mire, tengo un problema y estoy seguro que usted me lo puede resolver. Estoy segura que usted me lo puede resolver. Ya han venido presbíteros, han venido evangelistas, profetas, han venido todos los ministerios a orar por mi esposo, y mi esposo se está muriendo. Yo quiero que usted venga a mi casa. Yo quiero que usted venga a mi casa, varón, y ore por mi esposo, porque mi esposo se está muriendo. Y yo quiero que usted ore por él, porque usted fue el que vino para que él desató esa palabra. Así que te venga a la casa pastoral y ore por él, porque yo tengo miedo y ese hombre se está muriendo. Yo recuerdo que en ese tiempo yo apenas estaba comenzando en el evangelio, apenas estaba comenzando en mi ministerio, apenas tenía, qué sé yo, quizás unos escasos 6 meses de evangelista, y tendría como yo de entre 18, 19 años, estaba por ahí aproximadamente. Yo recuerdo que yo llego a la casa pastoral nuevamente, porque yo recuerdo que el Espíritu Santo, en el momento que me había tomado, yo sé que no hablé yo, habló fue el Espíritu Santo. Y porque el hombre enfermó, y la Biblia me dice, cuando el profeta hablare y lo que hablare no se cumpliere, no le tengas temor a ese profeta, porque el que habló, lo habló con presunción o con alevosía. Pero yo en ese tiempo, en ese momento, no hablé con nada de eso. Yo hablé bajo la presencia del Espíritu Santo, y lo que, como dice la palabra, si el profeta habla y no se cumple lo que dijo lo dijo con presunción. Pero lo que yo hablé ese día por medio del Espíritu Santo se cumplió. El varón enfermó. Recuerdo que cuando entré a su cuarto, era un hombre que pesaba aproximadamente 100 y pico kilos. Pero cuando yo entré a su cuarto, el hombre ya estaba flaco. Ya había perdido como unos 50 o 40 kilos. Y el hombre saludó a usted verbalmente, pero se escuchaba como alguien enfermo. Se escuchaba que el hombre se estaba muriendo. Su color había cambiado, se veía muy pálido. El espíritu de la muerte estaba encima de él. Y yo le dije, todo el que ha entrado a este cuarto
Oró por lo que se veía, por lo que se olía, por lo que se palpaba, por lo que se degustaba, por todo lo que son los 5 sentidos. Pero yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar por tu alma y por tu espíritu. Y le dije al varón, ¿sabes qué? Yo tengo 6º grado de primaria y yo voy a orar por ti y vas a ser sano en el nombre de Cristo Jesús. Y Sharrabacanda, la Masella, la Masó. Recuerdo que cuando oré por el varón fue sano y después le dije, y eso te pasa a ti por estar burlándote de los hijos de Dios. El hijo de Dios puede tener pocos estudios académicos, pero si es una persona que ora, si es una persona que lee, si es una persona que ama la presencia de Dios, tenga cuidado con meterse con un varón de Dios así, tenga cuidado con meterse con una hermana en el nombre de Cristo de Jesús, tenga cuidado con meterse con alguien que está buscando de la presencia de Dios, porque Dios es celoso con sus hijos, Dios es celoso con sus hijos. No te burles de tu hermano, no te burles de tu hermana, porque Dios es celoso con aquellas personas que están en la presencia de Dios. Tenga cuidado. El varón, resulta que después que yo me fui, recuerdo que el varón sanó. El hombre empezó a sanar desde el mismo momento que se hizo esa oración. Y él decía, ¿por qué la oración de los otros varones no funcionó? No funcionó por la profecía. Pero por eso es momento de actuar. Cuando hay personas que actúan por emoción, fracasarán como van a fracasar como la persona primero nombrada, que fue ese evangelista, que lo que hizo fue dañar la iglesia. Y este pastor, el otro pastor que le estoy hablando, este pastor aprendió una tremenda lección. Resulta que aunque no era mi pastor, aunque sí era de la misma denominación de donde yo asistía, y era de otra iglesia, el hombre se hizo muy amigo, pero muy amigo mío. Resulta que yo al tiempo después enfermé y él fue a donde yo estaba y se metió en ese hospital y empezó a revisar piso por piso. Pero resulta que le habían dado una noticia errada. Yo nunca llegué a ese hospital. Sí me había enfermado, pero nunca llegué a ese hospital. Y había enfermado de una manera grave, pero yo nunca llegué a ese hospital. Pero lo hermoso de esto es que ese varón aprendió. Porque para él, la gente que tenían más peso en su vida eran las personas que eran más académicas. Todo cristiano, pero que era muy académico, él se veía como igual. Pero de aquel momento que pasó, empezó a ver a otras personas, lo empezó a ver como Dios ve. No importa lo académico que sea, no importa el poco conocimiento que tengas, no importa como tú seas, Dios te ama de igual manera. Pero el hombre estaba haciendo acepción de personas por forma académica. Y era un pastor, pero esos son errores, hay cosas todavía que la persona viene arrastrando del mundo. Eso sucede. Estamos hablando de que no somos perfectos. No importa el talento y el don que usted tenga estando en el evangelio, usted no es perfecto. Usted necesita todos los días buscar de la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, limpia mi alma, que es donde están las emociones, limpia mi espíritu, que es donde está todo lo que hablo, y Dios va a tratar de adentro hacia afuera, y lo que está afuera va a dejar de verse porque está siendo tratado el núcleo de lo que está dañado. Por eso debes actuar en el nombre de Cristo Jesús. Por eso debes actuar en el nombre de Cristo Jesús. Tengo 2 testimonios más, porque los 2 primeros testimonios eran feos, pero se aprende. De esos feos se aprende. Ahora vamos a aprender de 2 testimonios más, de 2 pastores también que le pasó algo diferente, pero de edificación. Y miren lo que le pasó a un pastor. Recuerdo que este pastor, él venía de San Fernando de Apure, era un pastor muy dedicado a la obra de Dios, y aquí sí puedo hablar del nombre, se llama Pablo Ascanio. Y ese varón era un hombre que todos los días, cuando llegó a la iglesia, fue cambiado el pastor donde yo estaba, y cuando él llegó a la iglesia, recuerdo que ese varón, vamos a orar, varón, vamos a orar, porque yo lo que Dios me declaró, eso pasa si se ora, si se busca de la presencia de Dios. Dios derrama bendición. Lo que Dios ha declarado hay que confirmarlo por medio de la oración, por medio de la palabra. Hay que buscar y llenarse de eso. El hombre convocaba, todos los días convocaba a la iglesia, a los que pudieran llegarse a la iglesia a las 4 de la mañana, de orar desde las 4 hasta las 6. Desde las 4 hasta las 6. Es espectacular. Este hombre oraba desde las 4 hasta las 6 todos los días, convocaba a las personas que podían ir desde las 4 hasta las 6. El hombre lo hacía todos los días.
Pasado el primer mes, había más gloria, había más poder de Dios en la iglesia. Pasó el segundo mes, más poder de Dios que el mes anterior. Pasó el tercer mes, más poder de Dios, más milagros. Pasó el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que llegó completamente el año. Y recuerdo que la iglesia se había doblegado, la gente que estaban llegando a la iglesia. Las palabras de los que predicaban con más poder. Ahora había una exigencia de parte del Espíritu Santo. Cuando alguien se iba a invitar, el hombre se metía en oración. Si el Espíritu Santo no le corroboraba de que era ese, él no lo ponía cantado a un testimonio, pero no lo ponía a predicar. Solamente ponía a predicar al que el Espíritu Santo le corroboraba de que era ese que iba a predicar. Porque anteriormente en esa iglesia se predicaba de otra manera. Se predicaba porque no, que este pastor es tremendo amigo mío, y por amiguismo no se debe guiar una iglesia. Por amiguismo no, se debe guiar por la convicción que le da el Espíritu Santo a través de la oración. Por eso hay que actuar en el nombre de Cristo Jesús. Este varón actuó. Siendo un pastor, era respetado de dónde venía, era respetado por su testimonio, era respetado por lo que Dios estaba haciendo con él. Recuerdo que yo, cuando estaba escuchando todas esas cosas, y resulta que yo no me dejaba llevar por esas cosas, pero realmente el hombre tenía palabra, el hombre tenía oración. Y resulta que en una de esas, después que estando orando, metido en oración, en ayuno y en oración con él, resulta que Dios me da una palabra y me dice: tú vas a ser presbítero de todo el sector donde está la Gran Caracas. Y resulta que fue así. Esa palabra se cumplió. No se cumplió obviamente en el momento, porque estamos hablando de algo que es mucho peso. Un presbítero viene siendo como un apóstol. Y hoy en día a la figura del apóstol, viene siendo realmente un presbítero. El apóstol no figura hoy en día. No figura como en el tiempo de antes, que usted puede escribir libros y se lo va a poner en la Biblia, puede hacer leyes y también se lo va a poner en la Biblia. No de esa manera. La figura del apóstol más ahorita es de un presbítero. Pero gloria a Dios por aquellas personas que se pueden meter en oración, que tienen ese ferviente amor por la oración, por la meditación, por la palabra, por la lectura, que se meten, que tienen palabras de todo de lo que usted está buscando, que usted le dice: varón, necesito una palabra, y el varón te pregunta: ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes? O en la gran mayoría de los casos ni siquiera te dice qué es lo que tiene, sino que te dice: el Espíritu Santo me dice esto y esto y esto, y cuando te dice esa palabra, te llena de poder y hasta te deja hablando en lengua. Y esto es tremendo porque Dios bendice. Este varón fue prosperado grandemente. Recuerdo que tenía un carrito muy sencillito, el carrito literalmente se estaba desarmando. Cuando llegó a la iglesia era un carro que era sencillo, pero lo mantenía limpio, pero se veía muy rosqueado el carro. Dios lo prosperó de gran manera, lo prosperó a tal punto de que el hombre, Dios le cambió el carro, le cambió la casa, pudo comprar casa, porque una cosa tremenda, varón de Dios que me escucha, si usted es pastor, busque de comprar su casa, que sea uno de los puntos centrales, que no le pase como muchos pastores que han vivido en la obra diciendo que no, que Dios me mantiene, y llega un momento que llega la vejez. Y después que llega la vejez resulta que no pudieron comprar casa y resulta que quedan alquilados de lugar en lugar. Recuerde que usted le está sirviendo a Dios, y en la gran mayoría de los casos los que en un tiempo usted ayudó ya se hicieron grandes, ya se fueron, ya hicieron su vida, y esa gente no lo va a ayudar. Es muy raro los casos, así que siempre que sea su meta, siempre predique la palabra con devoción, predique la palabra en el nombre de Cristo Jesús, pero busque comprarse una casa en el nombre de Cristo Jesús. Es mi consejo, en el nombre de Cristo Jesús, a referencia de eso. También había otro pastor, que fue el pastor ese que había dejado a la iglesia de 86 miembros. Este pastor se le había dado una palabra anteriormente y el hombre había sido duro para dejar esa iglesia, no quería dejar esa iglesia porque él amaba a las ovejas, él amaba a esa gente que estaba ahí. Y yo le decía: recuerde que las ovejas son de Dios, no son suyas, y Dios le está declarando que le va a dar algo más grande. Recuerdo que le dije en profecía, en el nombre de Cristo Jesús, le dije que Dios le iba a dar una iglesia de 2.500 personas. Y el varón decía, se peló los ojos así con un par de huevos fritos: ¡wow! 2.500 personas. Y resulta que el varón no creyó a la palabra, pero al año terminó cediendo a esa palabra. Cuando recibió la iglesia, resulta que la iglesia que recibió, porque Dios actúa de esta manera,
Cuando recibió la iglesia, aquella solamente tenía 9 miembros y realmente era la cuarta parte de la iglesia donde él estaba. Y él decía, ajá, ¿y esta profecía cómo es? Porque si yo estoy en una iglesia de 86 miembros y Dios me da una iglesia que solamente le caben 20 personas, ¿qué es esto? Y resulta que de ahí es que partía el propósito. El varón, como es una persona de una mente muy abierta a referencia de la palabra de Dios, lo primero que buscó fue una casa, la alquiló. Después que alquiló la casa, empezó a reunir ofrenda con la iglesia en gran manera. Después compraron el inmueble y después esa iglesia, después de esa casa, cuando le tumbaron las paredes donde entraba el carro, el estacionamiento, la parte que era la sala, el recibidor, la parte que era la cocina, y como era una casa amplia, pero como tenía muchas divisiones, de hecho yo también me encargué con ese varón a tumbar paredes en ese lugar. Después cabían 250 personas, así se comenzó. Resulta que el varón empezó a predicar la palabra con devoción. Es un hombre muy correcto en la palabra de Dios. Es un hombre que ora muchísimo, me consta. El hombre ora muchísimo. Resulta que al cabo de 5 años no habían 2.500. Resulta que él abrió obras en muchas partes del lugar, del litoral central aquí en Caracas. Y resulta que abrió muchos lugares y pasaba a las 2.500 personas. Y eso es lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había hablado. Pero si te mantienes en aquello que Dios te dijo, si te mantienes subiendo el nivel de la unción, de la oración, de la lectura, del conocimiento, de la palabra, porque la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es decir, cuando un pueblo actúa en el nombre de Cristo Jesús, cuando un pueblo actúa en la oración, en la meditación, en la palabra, en el conocimiento, en el moverse, Dios lo va a bendecir grandemente. En siempre buscar de edificar a aquellas personas en el nombre de Cristo Jesús, aquellas personas que llegaron a tu vida, aquella persona quizás que te está haciendo daño, edifica en el nombre de Cristo Jesús. Que esa persona de repente llegó a decir a la puerta de tu casa maldición, ora por él. Y si es posible que él mismo te oiga en el momento, yo voy a orar para que Dios te bendiga, para que Dios trate contigo, porque en ningún momento que Dios te haga daño, sino que Dios trate contigo, que Dios quiere amarte. Y dice una palabra que puede romper a una persona iracunda, es decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo te ama, no te comportes así, no te dejes usar, Cristo te ama. Eso quiebra a una persona. Hay que tomar en cuenta que también tiene que estar lleno de oración, tiene que estar lleno de unción, pero eso es una palabra que quiebra, porque aquella persona que quiere hacer daño, aquella persona que quiere hacer daño a otras personas, es porque está herido, es porque está herida. Y cuando una persona está actuando de esa manera, tiene que recordarle que Cristo le ama, porque aquel que está herido se siente que no le aman, se siente que Dios no está con él o con ella. Por eso recuérdale en el nombre de Cristo Jesús, Cristo te ama. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De todo esto ya hemos hablado, tenga cuidado con las personas que usted se la pasa. Si usted se la pasa con personas emocionales, si se la pasa con personas agarrando consejos emocionales, no de convicción, hay cosas que van a las costumbres buenas, van a empezar a destruirse. Por eso que busque de la presencia de Dios. También me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Proverbios 13:20, unos versículos mucho más arriba. Sigue diciendo, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Busque personas que le suban el nivel espiritual, que le ayuden a buscar el nivel espiritual de Dios, el que Dios quiere en su vida. Por eso actúa en el nombre de Cristo Jesús, actúa en el nombre de Cristo Jesús. Dice también en el 18:2 del libro de Proverbios, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Este tipo de personas mayormente son aquellas personas que tienen mucho conocimiento, pero al mundo. Y aquellas personas que tienen mucho conocimiento al mundo y han vivido una vida trágica, fuerte, fea, esa persona va a querer hablar de muchas cosas, pero son cosas de necedades. Tenga cuidado con esa persona. No se encuentre perdiendo el tiempo con personas necias, con personas que no quieren aprender, con personas que no quieren buscar, con personas que tienen una simiente que no es de Dios. Debe de buscar de la presencia de Dios. Así como Abraham busca esposa a Isaac,
tener una certeza en el nombre de Cristo Jesús. Cuando pasó esto, había oración por aquella promesa, había una búsqueda por causa de la oración y de la promesa. Había en el nombre de Cristo Jesús un tacto en la oración, había una convicción en el nombre de Cristo Jesús. Sea como Abraham, manténgase en oración, busque en el nombre de Cristo Jesús, busque en el nombre de Cristo Jesús. Hay veces que en nuestra vida las cosas se van a hacer muy largas por causa del no conocimiento, por causa de que hay gente que malinterpretaron la palabra espera en Cristo Jesús, espera en el Señor. Esperar en el Señor es buscar en oración, esperar en el Señor es buscar en lectura, esperar en el Señor es predicar la palabra no importando el ministerio que tú tengas. Esperar en el Señor es hacer por la obra, porque cuando tú haces por la obra, lo que estés buscando Dios te lo dará. Lo que estés buscando Dios te lo dará, si es en el alma, si es en el espíritu, si es en tu cuerpo, Dios te lo dará, porque estás actuando. No te quedes pegado como un carro que está chillando el caucho. No te quedes como aquel que cayó con un hueco y se golpeó mucho y no quiso salir. Actúa en el nombre de Cristo Jesús, porque hay gran bendición para el que actúa. Hay gran bendición para el que actúa en el nombre de Cristo Jesús. Actúa en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia en el nombre de Cristo Jesús. Sígueme en las redes, en YouTube como Evangelista Rafael Caro, y Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que Cristo te ama, te ama, te ama, te ama mucho. Recuerda, si has caído en lodo cenagoso, recuerda que Cristo te ama. Recuerda que Cristo te ama. Si te han golpeado, recuerda que Cristo te ama, que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recuerda que Dios te ama. Quiero orar por ti, por el que no ha actuado en su vida. Quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia todos mis hermanos, Señor de los cielos. Te pongo delante de tu presencia aquellos hermanos, Padre amado, que no han actuado en su vida, Padre amado, Padre eterno de la gloria. Bendito Dios de los cielos, Padre amado. Obra, Señor de los cielos. Obra, Padre Santo, para aquellas personas, bendito Dios de los cielos, en su mente. Obra, Padre Santo. Obra, Padre Santo, en su mente, Padre amado. Mira, Padre amado, Señor de los cielos, el que habla mal, Padre amado, que no hable mal, Padre Santo de la gloria, sino que hable tu palabra. Mira al hermano, Padre amado, que está sintiendo mal, que no sienta mal en su alma, que se llene del Espíritu Santo para que sienta lo mejor. Cierra las puertas en el nombre de Cristo Jesús. Cierra puertas, las puertas de odio. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana. No tengas rencor, no debas nada a nadie en el nombre de Cristo Jesús, y Dios te va a prosperar si lo busca en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias a mi hermano Rafael Antonio Caro Saravia desde Caracas, Venezuela. La palabra de Dios muy bien escuchada, que el Señor le siga usando, siervo amado. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén, amén.